El reflejo en el espejo no parecía el mío. Allí estaba yo, Sofía Calderón, vestida de novia, con una sonrisa que apenas podía controlar. Cada detalle parecía un sueño. El vestido que tomó meses en elegir, los pendientes de perlas que mi abuela me dejó como herencia, el ramo de flores blancas que mi mejor amiga había preparado con tanto cariño. Era el día que había esperado por tanto tiempo, el día en que me casaría con Rafael, el hombre que transformó mi vida en algo que nunca imaginé posible. Mientras el salón de belleza hervía de voces y risas, mi mente viajaba. Pensaba en cuánto había luchado para llegar hasta allí. Rafael era mi roca, mi ancla en un mundo muchas veces cruel. Pero, incluso con toda la felicidad del momento, había una punzada de inquietud en el fondo de mi corazón. Doña Miriam, su madre, no había dado señales de vida. Sabía que no le agradaba. De hecho, me odiaba. Pero, por Rafael, esperaba que al menos pudiera fingir una tregua. Entonces, la puerta del salón se abrió, y allí estaba ella, Miriam Oliveira, con su vestido impecable y su mirada calculadora. No había un rastro de emoción en su rostro. Me evaluó de arriba a abajo, y por un breve segundo pensé que vendría alguna crítica mordaz, como de costumbre. Pero, para mi sorpresa, sonrió. «Sofía, ¿puedo hablar contigo a solas?» Todo el salón se detuvo. Incluso las estilistas y maquilladoras parecieron contener la respiración. Asentí, tratando de ocultar los nervios. Me llevó al pasillo vacío, lejos de las miradas curiosas. «Sé que no comenzamos bien», empezó, su voz cargada de una dulzura artificial. «Pero hoy es el día de mi hijo, y todo lo que quiero es paz entre nosotras». Las palabras parecían sinceras, pero algo en la forma en que evitaba mirarme directamente me puso en alerta. «Quiero darte algo, una bendición. ¿Podemos ir hasta el coche? Está en el maletero, y creo que te gustará». Algo en mí dudó, pero el deseo de agradar y la esperanza de un nuevo comienzo me hicieron aceptar. Caminamos juntas hasta el estacionamiento vacío. Trataba de relajarme, de convencerme de que quizás realmente estaba intentando redimirse. Sin embargo, en cuanto nos detuvimos junto al coche, sentí un dolor agudo en el brazo. Un segundo después, todo comenzó a girar. Lo último que vi fue su rostro, ahora sin máscara, con una expresión de triunfo que me heló hasta los huesos. Mi visión se oscureció y el mundo se derrumbó. Cuando abrí los ojos, todo parecía fuera de lugar. Mi cabeza latía con fuerza y el sabor amargo en mi boca hacía difícil hasta tragar. Intenté mover los brazos, pero estaban atados con algo áspero que lastimaba mi piel. Mis ojos, aún nublados, se enfocaron en lo que parecía ser el interior de un coche. Estaba tumbada en el asiento trasero, con las manos amarradas con una cuerda que cortaba mis muñecas. El vestido de novia, ahora arrugado y manchado, parecía un recordatorio cruel de que ese debía ser el día más feliz de mi vida. Entonces escuché su voz, baja, pero cargada de determinación. ¿De verdad crees que puedes engañar a mi hijo? ¿Que puedes robar lo que es suyo? Era Miriam, sentada en el asiento delantero, conduciendo con una calma aterradora. No miraba hacia atrás, pero su presencia era sofocante, cada palabra un golpe. «Sabía que eras lista, Sofía, pero no tan lista como yo». Intenté hablar, pero mi garganta parecía seca como arena. Emití un sonido ronco que ella ignoró. No sabía dónde estábamos, pero por el tiempo que había pasado, ¿cuánto tiempo en realidad? Estábamos lejos. El paisaje afuera era una carretera desierta, sin señales de civilización a la vista. El miedo comenzó a apoderarse de mí. La sensación de impotencia era abrumadora, pero mi mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba calmarme, pensar en algo. Si entraba en pánico, sería exactamente lo que ella quería. Cerré los ojos por un momento, tratando de concentrarme. «Rafael me buscará», pensé. «Él sabe que jamás me iría sin avisar». Después de un tiempo que pareció una eternidad, el coche se detuvo bruscamente, lanzando mi cuerpo hacia adelante. «Llegamos», anunció,
saliendo del vehículo y abriendo la puerta trasera. Me jaló sin delicadeza, arrastrándome hacia afuera. El aire fresco me golpeó, pero trajo poco alivio. Frente a mí había una casa vieja y descuidada, con ventanas polvorientas y un porche torcido. Más adelante, vi lo que parecía ser un gallinero abandonado. Fue hacia allí donde me llevó, sujetándome con fuerza del brazo. El olor a madera vieja y suciedad invadió mis fosas nasales al entrar. Miriam me empujó contra el suelo de tierra apisonada y comenzó a atar mis manos a una viga. «Te quedarás aquí hasta que entiendas que no perteneces a nuestra familia», dijo, con una frialdad que me hizo erizar la piel. Quería gritar, quería enfrentarla, pero estaba exhausta y asustada. No parecía solo furiosa, parecía peligrosa. Mientras apretaba las cuerdas, lo escuché. Un sonido bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. El chirrido de una puerta. Miriam también lo oyó. Se detuvo, volviéndose para mirar. Lo que ocurrió después es algo que nunca olvidaré. La expresión de Miriam, tan llena de control y superioridad, se descompuso en sorpresa y miedo. Sus labios temblaron mientras miraba hacia la entrada. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta masculina estaba de pie allí, alta e inmóvil. En el instante siguiente, una voz grave resonó en el gallinero. ¿De verdad pensaste que nadie se enteraría, mamá? El mundo a mi alrededor pareció congelarse. Miriam, que hasta entonces era la imagen del control, quedó paralizada. Su boca se abrió, pero no salió palabra alguna. Todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propio corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Lentamente, levanté la mirada hacia la figura en la puerta. Mi corazón dio un vuelco al reconocer a Rafael. Él estaba allí, en carne y hueso, con una expresión que mezclaba furia y desilusión. ¿De verdad pensaste que nadie se enteraría, mamá? Su voz era baja, pero cargada de una intensidad que cortaba el aire como una cuchilla. Dio un paso al frente, y la luz tenue iluminó su rostro. Parecía mayor, más serio, con los ojos fijos en Miriam, como si la viera por primera vez. Ella intentó recomponerse, pero era evidente que estaba alterada. «Rafael, puedo explicarlo», empezó, pero su voz se quebró. «Lo hice por ti, para protegerte. Esa mujer solo quiere tu dinero. No es de fiar». «¿Protegerme?». Él rió, pero no había humor en su tono. «Secuestraste a la mujer que amo el día de nuestra boda. ¿Eso llamas protección? ¿Así crees que se demuestra el amor?». Caminó hacia mí, ignorando las excusas de su madre, y se arrodilló a mi lado. Sus manos temblaban mientras desataba las cuerdas que lastimaban mis muñecas. «¿Estás bien, Sofía?». Su voz se suavizó al mirarme, y por un momento, el mundo pareció menos aterrador. «Estoy... ahora que tú estás aquí», susurré con la voz ronca. Mis manos hormigueaban mientras él me ayudaba a sentarme. Podía sentir el calor de su ira dirigido hacia Miriam, quien permanecía inmóvil, como si hubiera perdido todo el control de la situación. «Rafael, tienes que entender», imploró Miriam, con un tono desesperado en su voz. «Ella te va a destruir. Va a acabar con todo lo que hemos construido». «No, mamá», dijo él, con una gravedad que me sorprendió. «Lo que destruye a las personas no es el amor, es el odio, el control, la avaricia. Y tú acabas de destruir algo muy importante entre nosotros. Has roto mi confianza». Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Miriam. Pero, por más dolorosa que fuera la escena, no sentí compasión. Ella no era una víctima. Era la autora de todo aquello. «Tienes que irte de aquí, mamá», continuó Rafael, con una firmeza que nunca antes había mostrado. «Pero antes de eso, quiero que sepas que no saldrás impune. Ya sabía lo que planeabas. Y hay personas en camino para asegurarse de que enfrentes las consecuencias». Las palabras de Rafael parecieron absorber todo el aire del lugar. Miriam lo miró incrédula. «¿Llamaste a la policía?». «Lo hice», confirmó.
Y será mejor que te prepares, porque te llevarán lejos. Tal vez así tengas tiempo para reflexionar sobre lo que hiciste. Los segundos que siguieron estuvieron llenos de un silencio sepulcral. Miriam parecía en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. En cuanto a mí, todo lo que podía sentir era alivio y gratitud. Rafael estaba de mi lado, como siempre. Y, lo más importante, había enfrentado a su madre, sabiendo el peso que esto tendría en sus vidas. Mientras él me ayudaba a levantarme, el sonido de coches acercándose rompió el silencio. Miriam giró hacia la puerta, su expresión alternando entre miedo e incredulidad. La realidad finalmente la estaba alcanzando, y lo que venía sería el inicio del fin de su reinado de control. Los sonidos de los motores se hicieron cada vez más fuertes, y la tensión en el aire era palpable. Miriam dio un paso atrás, sus ojos yendo de Rafael a mí, como buscando una salida inexistente. La mujer que momentos antes irradiaba superioridad y control, ahora parecía pequeña, casi frágil, pero el repentino cambio en su postura no me conmovía. No después de lo que había hecho. «Mamá, ¿sabías que esto terminaría así?», dijo Rafael, con una voz firme pero sin alzarla. «Te advertí que pararas. Te di oportunidades de cambiar». Estaba parado a mi lado, con los brazos cruzados, como una barrera entre mí y el peligro que ella representaba. «No entiendes», estalló Miriam, con la voz cargada de desesperación. «Todo lo que hice fue por ti. Te crié sola, Rafael. Di todo de mí para que tuvieras lo mejor. ¿Y ahora quieres tirarlo todo por ella?». Señaló hacia mí como si yo fuera una intrusa, una enemiga. «Esa mujer va a arruinarte. Lo he visto antes. Tu padre confió en la gente equivocada. Y mira dónde está ahora. Muerto». La mención al padre de Rafael trajo un silencio pesado. Sabía que evitaba hablar de eso, pero ahora parecía inevitable. Rafael respiró hondo, cerrando los ojos un momento como si estuviera reuniendo fuerzas. «Mi padre murió porque tomó malas decisiones, mamá. No porque alguien lo engañara. Y si crees que repetir los mismos errores va a proteger lo que él dejó, estás equivocada. Solo estás destruyendo todo lo que construiste». Miriam negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «No quería que fuera así. Solo quería que fueras feliz, pero con alguien que no fuera». Vaciló, pero su expresión lo decía todo. «Alguien que no fuera yo». «Ella me hace feliz, mamá», dijo Rafael con una firmeza que nunca había visto en él. «Y tú no tienes derecho a decidir eso por mí. Lo que hiciste hoy superó todos los límites. Y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias». Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, rompiendo el silencio como un recordatorio cruel de que su tiempo había terminado. Miriam miró hacia la puerta, luego a Rafael y finalmente a mí. Sus ojos estaban desorbitados, casi salvajes, buscando algo que decir, algo que la salvara. Pero ya no había palabras ni excusas que pudieran borrar lo que había hecho. Cuando los policías entraron en el gallinero, Rafael se apartó, dejando claro que no intercedería por ella. «Doña Miriam Oliveira queda detenida por secuestro y privación de la libertad», anunció uno de los oficiales, mientras ella negaba con la cabeza, repitiendo «No, no, no», como si pudiera hacer que todo desapareciera. Le colocaron las esposas, y ella forcejeó, gritando el nombre de Rafael, pidiendo perdón. Pero él no se movió, no dijo una palabra. Solo observó mientras se la llevaban. El silencio volvió tan pronto como el coche de la policía partió, dejando a Rafael y a mí solos en el gallinero. Finalmente se giró hacia mí, y por primera vez vi el dolor en sus ojos. «Lo siento mucho, Sofía», susurró, con la voz casi quebrándose. Nunca imaginé que ella fuera capaz de algo así. Quise consolarlo, pero las palabras no salieron. Entonces, simplemente lo abracé, permitiendo que se apoyara en mí, como tantas veces yo me había apoyado en él. Permanecimos así por un momento, envueltos en nuestra mezcla de dolor y alivio, hasta que finalmente dijo: «Salgamos de aquí. Tenemos una vida por reconstruir».
Cuando dejamos el gallinero, el cielo ya comenzaba a cambiar de color, como si el mundo se estuviera ajustando a lo que acababa de ocurrir. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido de nuestros pasos en la tierra seca. Rafael sostenía mi mano con fuerza, pero no decía nada. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde los coches de la policía habían desaparecido momentos antes, llevándose a su madre para enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras caminábamos hacia la casa principal de la hacienda, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La sensación de estar atrapada en aquel lugar seguía viva. Cada rincón parecía un recordatorio de lo que pudo haber pasado. Rafael notó mi incomodidad y se detuvo de repente, girándose hacia mí. «Te juro que nunca volverás a pasar por algo así», dijo, con una voz firme pero cargada de culpa. «Debí haberte protegido antes. Sabía que ella estaba planeando algo, pero no quería creerlo». «Rafael, esto no es tu culpa», lo interrumpí, tratando de contener la emoción en mi voz. «Hiciste todo lo que podías. Llegaste en el momento justo. Eso es lo que importa». No parecía convencido, pero apretó mi mano como si intentara transferirme la fuerza que él mismo necesitaba en ese momento. La casa principal estaba completamente en silencio cuando entramos. Era un lugar grande, pero vacío, con muebles antiguos cubiertos por sábanas y ventanas polvorientas. Todo parecía haberse detenido en el tiempo, un reflejo de la soledad que Miriam cargaba, incluso rodeada de tanto espacio. Rafael me condujo hasta la cocina y llenó un vaso de agua para mí, sus manos temblando mientras me lo ofrecía. «Bebe», dijo, casi como una orden, pero con gentileza. Mientras tomaba pequeños sorbos, él empezó a caminar de un lado a otro, claramente luchando con algo dentro de sí. «Necesito decirte algo», dijo finalmente, deteniéndose de golpe. «Sabía que mi madre tenía problemas para aceptarte, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Siempre tuvo esta obsesión por proteger lo que dejó mi padre, como si todo dependiera de ella». «Tenía miedo», murmuré, tratando de procesar sus palabras. «Miedo de perderte. Miedo de que yo no fuera suficiente». Era difícil decirlo en voz alta, pero en el fondo sabía que era verdad. Miriam nunca me había aceptado, y ahora entendía que eso iba más allá de mí. «Se equivocaba», dijo Rafael con firmeza, su voz más alta de lo esperado. «Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Sofía, y no voy a dejar que nada ni nadie nos separe». Se acercó a mí, sujetando mi rostro entre sus manos, con sus ojos fijos en los míos. «Quiero que lo sepas. Nada de lo que hizo cambia lo que siento por ti. Nada». Quería responder, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Todo lo que pude hacer fue asentir y abrazarlo, sintiendo el calor y la seguridad que solo él podía darme. Permanecimos allí, en medio de esa cocina vacía, durante minutos que parecieron eternos, dejando que el silencio hablara por nosotros. Cuando nos separamos, Rafael respiró hondo. «Vámonos de aquí», dijo, mirando a su alrededor como si quisiera borrar ese lugar de su memoria. «Este lugar nunca trajo nada bueno. Tenemos toda una vida por construir, Sofía, y quiero empezar ahora». Asentí sin dudar. Mientras él me guiaba hacia afuera de la casa, vi un brillo en sus ojos, como si una chispa se hubiera encendido de nuevo. El trauma seguía ahí, pero también había esperanza. Y era esa esperanza la que nos guiaría hacia lo que estaba por venir. El camino de vuelta a casa fue silencioso, pero no incómodo. Rafael conducía con la mirada fija en la carretera, mientras yo miraba por la ventana, intentando asimilar todo lo que había ocurrido. El sol ya estaba alto, iluminando los campos por los que pasábamos, pero dentro de mí, todo seguía envuelto en sombras. Era como si la adrenalina finalmente se hubiera disipado, dejando espacio para el cansancio y la tristeza. No por la pérdida de Miriam, sino por la ruptura definitiva entre madre e hijo. Cuando llegamos a la ciudad, sentí un nudo en el pecho al ver el salón donde debía haber ocurrido nuestra boda. Todavía había decoraciones afuera, y algunas personas estaban recogiendo lo que quedaba de la celebración.
Todo parecía tan fuera de lugar, como si fuera parte de un sueño que no se realizó. Rafael estacionó el coche y apagó el motor, pero no hizo ademán de salir. Miró sus manos en el volante, respirando hondo antes de hablar. «Vamos a reagendar la boda», dijo finalmente, sin mirarme. «Pero no ahora, no hasta que todo esto pase». Había un tono de determinación en su voz, pero también de dolor. Sabía que no estaba postergando por dudas, sino porque necesitaba tiempo. Ambos lo necesitábamos. «Estoy de acuerdo», respondí con calma. «Lo que importa no es cuándo ni dónde. Es que estemos bien cuando suceda». Finalmente me miró, y en ese momento sentí que estábamos más conectados que nunca. En los días que siguieron, Rafael se dedicó a organizar todo. Contrató abogados para manejar los bienes de la familia y asegurarse de que las acciones de Miriam no causaran más daño. Mientras tanto, yo intenté volver a mi rutina, pero me di cuenta de que necesitaba algo más grande para distraerme. Fue entonces cuando decidí retomar mi antiguo sueño: abrir una pastelería. Era algo que había estado posponiendo durante años, siempre poniendo otras prioridades por delante, pero ahora parecía el momento adecuado. Rafael no solo apoyó la idea, sino que también se involucró profundamente en ella. «Has pasado por tanto por mi culpa», dijo una noche mientras discutíamos posibles ubicaciones para el negocio. «Ahora es mi turno de hacer algo por ti». Sabía que él se sentía culpable por lo que su madre había hecho, pero también entendía que esta era su forma de transformar nuestro dolor en algo positivo. Finalmente, encontramos un pequeño local en el centro de la ciudad, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Parecía perfecto. Comencé a trabajar en la decoración, el menú y los detalles que harían de ese lugar algo único. La pastelería se convirtió en mi refugio, mi manera de sanar las heridas que los últimos meses habían dejado. Cuando llegó el gran día de la inauguración, Rafael estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con el mismo brillo en los ojos que tenía cuando hablaba del futuro. El lugar estaba lleno de amigos, vecinos e incluso personas que nunca había conocido. Todos vinieron a celebrar este nuevo comienzo que estábamos construyendo juntos. Mientras atendía a los primeros clientes y escuchaba los elogios sobre las recetas que había preparado, sentí una ola de gratitud. A pesar de que todo había comenzado de forma tan turbulenta, ahí estaba yo, rodeada de amor y posibilidades. Rafael me sonrió desde el otro lado del mostrador, y en ese momento supe que estábamos listos para seguir adelante. Sin embargo, en el fondo de mi mente, había algo que no podía ignorar. Miriam. Había enviado una carta a Rafael pidiéndole que la visitara, pero él aún no había decidido qué hacer. Y, de alguna manera, sabía que ese capítulo de nuestra historia aún no estaba completamente cerrado. La pastelería se había convertido en mi puerto seguro. Los días estaban llenos del dulce aroma del azúcar y la vainilla, el sonido de las risas de los clientes satisfechos y la calidez del sol que entraba por las ventanas. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida seguía un camino tranquilo. Pero, aún así, había un peso que no podía ignorar. La carta de Miriam seguía guardada en el cajón del escritorio de Rafael, intacta, como una herida que aún no estaba listo para enfrentar. Rafael, por su parte, parecía adaptarse. Se había sumergido en el trabajo y, cuando no ayudaba en la pastelería, se dedicaba a reorganizar los negocios de la familia. Las cuentas y los bienes se redistribuían para corregir los daños causados por los años de control de Miriam. Decía que era liberador, pero a veces lo veía mirando al vacío, como si luchara contra algo dentro de sí. Una mañana tranquila, mientras organizaba pedidos de cupcakes, finalmente rompió el silencio. «Quiero verla», dijo, con una voz baja pero firme. «Mi madre necesita entender que todavía hay consecuencias por todo lo que hizo, pero tal vez también merece ser escuchada». Dejé lo que estaba haciendo y me acerqué. «¿Crees que estás listo para eso?», pregunté, poniendo una mano sobre la suya. Asintió, con los ojos brillando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La semana siguiente,
Rafael fue a visitar a Miriam. No quiso que lo acompañara, y respeté su decisión. Cuando regresó, su rostro estaba marcado por emociones encontradas. «Ha cambiado», dijo, sentándose a mi lado en el sofá. «Sigue siendo la misma mujer terca, pero creo que estar allí sola la ha hecho reflexionar. Por primera vez la escuché admitir que estaba equivocada». Rafael contó que Miriam pidió disculpas, no solo a él, sino también a mí. «Quiere verte», dijo, mirándome con cuidado, como temiendo mi reacción. «Pero solo si tú quieres. No quiero que te sientas presionada». Reflexioné sobre ello durante días. Miriam me había lastimado profundamente, pero una parte de mí quería creer que las personas podían cambiar. Cuando finalmente decidí visitarla, lo hice con el corazón pesado, pero también con una leve esperanza. La mujer que encontré en la sala de visitas de la prisión no era la misma que me había secuestrado. Había algo diferente en sus ojos, menos dureza, más humanidad. «Sé que mis palabras no pueden borrar lo que hice», comenzó Miriam, con las manos temblando sobre la mesa. «Pero quiero que sepas que me arrepiento de cada momento. No solo por lo que te hice, sino también por lo que le hice a mi hijo. Ustedes merecen la felicidad que intenté robarles». Hubo un largo silencio mientras procesaba sus palabras. Finalmente, respiré hondo y respondí: «No sé si puedo perdonarte completamente, Miriam, pero aprecio tu honestidad. Y, más que eso, espero que uses este tiempo para cambiar de verdad. Por ti. Por Rafael». Al salir de la prisión, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No era un perdón total, pero era un paso hacia la paz. La vida continuó con la ligereza que solo un nuevo comienzo puede traer. Rafael y yo finalmente fijamos una nueva fecha para la boda, esta vez una ceremonia pequeña, rodeados solo de los amigos y familiares que realmente importaban. No hubo lujos ni grandes decoraciones, pero el amor que nos rodeaba era más que suficiente. La pastelería prosperaba, convirtiéndose no solo en un negocio, sino en un lugar donde me sentía completa. Rafael, aunque todavía cargaba con las cicatrices de lo sucedido, parecía más en paz. Comenzó a hablar más sobre su padre, sobre los buenos recuerdos que tenía, y eso lo ayudó a reconstruir su propia historia. En cuanto a Miriam, recibíamos noticias ocasionales de ella. Estaba asistiendo a programas de rehabilitación dentro de la prisión y, según los abogados, mostraba un esfuerzo genuino por cambiar. Rafael continuaba visitándola de vez en cuando, manteniendo un hilo de conexión que consideraba necesario para seguir adelante. Al final, las heridas que llevábamos se convirtieron en cicatrices, marcas de lo que habíamos pasado, pero también de lo que habíamos superado. Nuestra historia no era perfecta, pero era nuestra, llena de desafíos y momentos que nos hicieron más fuertes. Mientras cerraba la pastelería una tarde soleada, Rafael apareció en la puerta, sonriendo con ese brillo en los ojos que tanto amaba. «¿Lista para ir a casa?», preguntó, extendiendo su mano. Tomé la suya, sintiendo el calor y la seguridad que siempre me transmitía. Y en ese momento supe que estábamos exactamente donde debíamos estar, juntos, comenzando cada día como una nueva oportunidad de felicidad.